Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera mesa del Foro Nacional, los grandes desafíos de México de cara al 2030. Esta primera mesa tiene como título Desafíos de la política industrial y comercial de cara al 2030. Tenemos como invitados a tres ponentes, el doctor José Antonio Romero Talaeque, el doctor Samuel Ortiz Velázquez y el doctor Jorge Alberto López Arévalo. La primera presentación estará a cargo del doctor José Antonio Romero Talaeque. El título de su ponencia es Innovación y Crecimiento en México. Le damos la más cordial bienvenida al doctor José Romero. Bienvenido a esta universidad, así como a todos los que están aquí presentes en esta primera mesa. Les agradecemos mucho su presencia. El doctor es doctor en Economía por la Universidad de Texas en Austin, ha sido maestro en Economía por el CIDE y tiene una licenciatura en Economía por esta facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Tiene más de 100 productos publicados entre artículos y capítulos de libro, 8 libros publicados, uno de ellos de autoría única. Él pertenece al SNI con el nivel número 3, fue director del Centro de Estudios Económicos del Colmex por 6 años y actualmente se desempeña como director general del CIDE. Su trabajo destaca en líneas del Estado desarrollador, casos exitosos y lecciones para México. Le damos una cordial bienvenida y tenemos 20 minutos para cada ponencia, así como media hora para discusión con los presentes en el público. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Agradezco mucho a la Facultad de Economía y a las autoridades de la UNAM por este evento y que me hayan invitado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre desarrollo económico e innovación. Y me paso a la primera, nada más un recuento histórico de los periodos del 40 al 79, al 70, el PIB per cápita creció a 3.18%. En la época del 70 al 82, que ya no fue el desarrollo estabilizador, sino pues un poquito desordenado, crecimos al 2.77%. Y después de la crisis de la deuda, a partir de 1982 y hasta 1993, que se podría llamarse la década perdida, etcétera, el ingreso per cápita solo creció a 0.26%. Sin embargo, en la época ya neoliberal, y sobre todo en el Tratado de Libre Comercio, hemos crecido solamente al 0.43%. Entonces, eso pone pues focos rojos para lo que viene. En cuanto al valor agregado manufacturado como porcentaje del PIB, pues llegó prácticamente a menos del 15% en el 2019 y se ha incrementado levemente a partir de 2022, pero no somos un país realmente industrial. La proporción de las exportaciones de manufacturas, en las exportaciones totales, pues prácticamente son 80%, casi todas manufactureras. Nuestro socio comercial, nuestro hegemón, el porcentaje de las manufacturas en el PIB de Estados Unidos, después de haber tenido, después de la guerra, como en 1949-51, alrededor de 28% del PIB en manufacturas, actualmente se encuentra en un nivel cercano al 10%. Eso explica pues gran parte de su decadencia. Ahora, hablamos del sector mexicano, de manufacturero mexicano, porque tiene que ver mucho con la innovación y por qué no innovamos. Las principales empresas exportadoras de manufacturas son extranjeras. El dato más pues que existe es el de expansión sobre las 500 empresas más grandes de México. Y nos vamos a concentrar en los tres principales sectores exportadores: productos automotrices, equipos y aparatos eléctricos y maquinaria y equipo.
Estos representan alrededor del 70.6% de las exportaciones manufactureras. Por ejemplo, en armadoras de automóviles, pues ahora faltan las chinas, pero ya no vienen aquí. Pero no hay ninguna empresa mexicana dentro de las armadoras. Dentro de las empresas de autopartes, de las 30 empresas de autopartes más grandes, solo 6 están registradas como nacionales. En electrónica, encontramos 2 empresas, todas extranjeras, excepto una. Las empresas de maquinaria y equipo, finalmente en este grupo, de las cuales solo 2 se reportan como mexicanas. Bueno, ¿eso qué importancia tiene con las manufacturas? Porque la mayor parte de la innovación se realiza en el sector manufacturero. Y si ese sector manufacturero está en manos de extranjeros, pues es muy difícil que haya innovación. ¿Por qué? Porque los diseños de los productos, las estrategias de venta, etcétera, se realizan en los países de origen de las empresas extranjeras. Igual que las redes de componentes, porque se hace una estrategia de la red mundial de componentes para estas empresas. Siendo extranjeras estas empresas, pues hay muy poco margen para que intervengan los nacionales en estas actividades. Y hay varias aristas de esto. Por eso es que vemos que prácticamente el sector académico, sobre todo en la parte de tecnologías, pues prácticamente no se encuentra vinculado al sector manufacturero. Y es debido a eso que hay muy poca innovación. Se hacen muchas investigaciones teóricas, etcétera, pero poco en cuanto a la innovación. Un autor, Schumpeter, decía que la innovación viene de las empresas, y las empresas compiten no a través de precios de los productos, sino a través de inventos e innovaciones, no solo para ganar mercado, sino para sobrevivir. De ahí viene la base de la innovación. La innovación se ve favorecida por la academia, que puede presentar y auxiliar a las empresas, o por programas del Estado, pero la innovación no se realiza en las universidades, se realiza en el sector productivo. Y si el sector productivo, sobre todo el manufacturero, está en manos de extranjeros, pues es prácticamente imposible que seamos innovadores. Por ejemplo, en Corea se gana prestigio por el número de patentes que los ingenieros registran en Estados Unidos, no en su mercado local, sino en el Estados Unidos, que es donde se reconoce que están, digamos, en clase mundial. En cambio, en México y en América Latina, los ingenieros ganan prestigio por escribir artículos académicos. Los artículos académicos no están correlacionados ni con la innovación ni con el crecimiento económico. Entonces, la única forma de que podemos lograr innovación es tener un aparato productivo nacional. El actual es nacional solo en el sentido geográfico del término, porque en realidad es un apéndice de empresas transnacionales. Ahora, igual que en un déjà vu del 1994, los que vivimos esa época, pensábamos que con el Tratado de Libre Comercio íbamos a entrar al primer mundo y se crearon muchas expectativas. Ahora, con el llamado nearshoring, pues también hay una idea de que con eso bien administrado podemos pasar otra vez al primer mundo. Aquí les traigo unas gráficas sobre, esta es la inversión extranjera directa total en miles de dólares al 2023. No sé si se ve la línea de tendencia, pero no hay esa explosión de inversión en México. Y la otra es de la nueva inversión en México. Tampoco aparece ahí, ¿verdad? Hasta el 2023, no sé si en estos últimos 4 meses ha habido una explosión, ¿verdad? Ahora,
¿Cuáles son mis recomendaciones de políticas de largo plazo? ¿Cuánto tiempo tengo? Porque ya se me apagó el teléfono. Van 10 minutos. 8 minutos, ¿verdad? A ver, voy a hacer una serie de un decálogo un poquito más largo, pero es un decálogo de las recomendaciones de política económica. Es el motor del crecimiento es la innovación y no la inversión. La inversión se detona cuando existe un proceso de innovación y no a la inversa. La innovación es la forma en que compiten las empresas y es en ellas donde ocurre. Las universidades y centros públicos de investigación son auxiliares, pero no son de ninguna manera los protagonistas de la innovación. De la innovación surge el crecimiento, mayores salarios y el bienestar de la sociedad. 2. Por más recursos que se inviertan en universidades y centros públicos de investigación, no se va a despertar el genio de la innovación. Este se desarrolla en la empresa privada y pública, que utilizan la innovación para su crecimiento o supervivencia. 3. La mayor parte de la innovación se lleva a cabo en el sector manufacturero. El problema en México es que este sector está en manos de extranjeros, y estos no tienen interés en desarrollar tecnologías en México, puesto que éstas se realizan en los centros de investigación de sus países de origen. Tampoco tienen interés en establecer redes locales de proveedores, porque éstas ya se diseñaron y planearon en sus sedes centrales, y estas redes de suministro son globales. 4. Aun cuando puedan existir proveedores nacionales de componentes de empresas transnacionales, estas empresas solo conocen una fracción del proceso productivo global y no pueden subsistir sin la empresa transnacional. En el momento en que no satisfagan los requerimientos de puntualidad, calidad y precio, son sustituidas por otros proveedores. Las capacidades de innovación de estos proveedores son nulas, porque solo cumplen con los requisitos y especificaciones impuestos por la empresa transnacional. 5. Para que exista innovación se debe fomentar el desarrollo de campeones nacionales que tengan capacidad de innovación y puedan competir en el mercado internacional con productos de clase mundial. Esto no ocurre espontáneamente. Se debe de convencer a los conglomerados nacionales públicos y privados a emprender inversiones de alto riesgo, lo cual requiere de adecuados incentivos fiscales y crediticios. 6. Estos grandes conglomerados pueden crear sus propias redes de suministros de empresas nacionales y compartir los desarrollos entre ellos. Al existir esta combinación de conglomerados industriales y empresas proveedoras, se comparte información y tecnología, y de aquí puede surgir lo que se denomina un sistema nacional o regional de innovación. 7. No se debe fomentar la existencia de un solo conglomerado en un solo sector, sino procurar que existan varios para que haya competencia entre ellos y no se conviertan en indispensables y terminen cooptando al Estado. 8. Para ahorrar etapas de aprendizaje, los conglomerados pueden comprar empresas problemáticas en otros países y aprender las primeras etapas de desarrollo, organización y operación. 9. En general, tanto para las empresas grandes, medianas y pequeñas, para hacer interesante la inversión en manufactura, se requieren estímulos fiscales, ya que las inversiones en el sector manufacturero requieren grandes desembolsos de capital, largos periodos de maduración y son riesgosas, por lo que el Estado debe de compartir esos riesgos con apoyos y procesos de depreciación acelerada, así como financiamiento barato y oportuno. 10. La llegada de nueva inversión extranjera debe regularse, tratando de que estas nuevas empresas se asocien con empresas nacionales para que se pueda transferir efectivamente la tecnología, como lo han hecho la totalidad de los países del este de Asia. Aumentar el contenido nacional, pues sí, sin tener en cuenta la nacionalidad de las empresas que proveen estas partes, nos condena a no aprender ni asimilar la tecnología. Esto genera empleos, pero no transferencia tecnológica ni facilita la innovación. En conclusión, hay que crear un nuevo sector manufacturero, renegociar las cláusulas en las que está establecido el Tratado de Libre Comercio,
donde hay una camisa de fuerza para que el México se pueda desarrollar. Por ejemplo, existe el trato nacional, donde no se pueden discriminar a empresas mexicanas con respecto a las empresas que están aquí. La Ford Motor Company de México es, como su nombre le indica, es una empresa mexicana, con los mismos derechos de todos los demás sectores. Entonces, es difícil aplicar una política industrial bajo esas condiciones. Luego, está prohibido exigirles a las empresas extranjeras asociarse con mexicanos, como lo preveía la ley de inversión extranjera antes. Está la ley de patentes y marcas, que prácticamente protegen toda la propiedad intelectual de las empresas extranjeras. Entonces, bajo esas premisas, pues hay muy poco que hacer. Y yo creo que en 2 años viene una renegociación del Tratado de Libre Comercio, donde se podrían plantear estas etapas. También hay que, obviamente faltan muchas cosas que no mencioné aquí, como es énfasis en la educación, sobre todo básica, primaria y secundaria, para poder adquirir las tecnologías suficientes. Crear un sector manufacturero nacional y crear también un problema muy serio que tenemos, es el sector del crédito. Está dominado también por empresas extranjeras, una de ellas prácticamente controla la mitad del mercado bancario. Hay que mexicanizar, no necesariamente nacionalizar la banca mexicana para que pueda contribuir al financiamiento del desarrollo. Bueno, pues estas son unas pinceladas que preparé para esta ocasión y ojalá y haya alguna pregunta. Por lo demás, pues muchas gracias, muy amables. Gracias. Agradecemos mucho al doctor José Antonio Romero. A continuación, daremos la palabra al doctor Samuel Ortiz Velázquez con su ponencia Política Industrial y Comercial del Gobierno en la Cuarta T, Diagnósticos y Perspectivas. El doctor Samuel Ortiz es doctor en Economía por la UNAM, profesor de tiempo completo adscrito a la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM. Es tutor del posgrado en esta misma institución, así como investigador nacional nivel 1 del CONACYT. Es co-coordinador del Seminario Permanente de Coyuntura y Estructura Económica de la Facultad de Economía de la UNAM, y sus líneas de investigación son comercio exterior, inversión directa y desarrollo económico. Él también es organizador de este foro nacional, Los Grandes Desafíos de México de cara al 2030. Gracias, Samuel. Pues gracias por la presentación. Continuando con la discusión que convoca esta mesa, vamos a abordar, ¿no? Un diagnóstico de los principales instrumentos de política industrial y comercial que emprende el gobierno de la 4T, particularmente desde 2023, y algunas perspectivas, ¿no? De cara a 2030, ¿no? Ya en el evento, ¿verdad?, de inauguración, el doctor daba cuenta, ¿verdad?, del contexto internacional en el que pues, participa México. Particularmente 2008 es un año crítico, ¿no? En términos de que estamos ante una caída, en algunos casos fueron de los indicadores de la globalización económica, la inversión extranjera reduce su ritmo de expansión, la tasa de rentabilidad de la inversión directa, así como se reduce, ¿verdad?, la dispersión geográfica de los flujos de inversión en el mundo, junto con una caída del coeficiente de apertura y con impactos en la expansión del Producto Mundial. Claro, conjunto, ¿verdad?, de indicadores que dan cuenta de un retroceso en la métrica de la globalización está altamente vinculado a la mayor proveeduría de Asia
con alta captura de valor y la respuesta de Estados Unidos vinculada a la reemergencia del proteccionismo económico y que se manifiesta a través de una creciente regulación a flujos de inversión directa originados en China, medidas arancelarias desde 2018 y la propia renegociación del TLCAN, junto con un paquete de políticas de estímulo a la industria en Estados Unidos. Claro, como se ha compartido en otros espacios, la reconfiguración de las cadenas productivas pues, se aceleró tras la crisis sanitaria del año 2020. Y en este contexto de reconfiguración, bueno, o sea, México ocupa un lugar muy importante en virtud de la variable geográfica y de la variable institucional. En el contexto nacional, claro, también estamos ante un cambio de gobierno en México, todo lo cual invita a reflexionar sobre los procesos de desarrollo económico que pueden surgir a partir de estas tendencias en la reconfiguración de las cadenas de valor, ¿no? ¿Qué hace México en este contexto global? ¿No? O sea, para ello vamos a iniciar con una breve discusión conceptual sobre la importancia de abordar la política industrial desde una perspectiva multinivel y que considere el juego de diferentes factores globales, ¿no? La política industrial, por su naturaleza macroeconómica, se tiene que articular a esfuerzos en los niveles macroeconómico, microeconómico, y el objetivo es impulsar la inversión, la innovación y la productividad. Y también, claro, tiene que considerar, ¿no? O sea, el juego de diferentes factores globales, particularmente el fenómeno de la segmentación de la producción internacional, y lo que ya adelantaba el profesor José Ramero, ¿no? O sea, los tratados de libre comercio que imponen fuertes candados para la aplicación de políticas industriales activas en el caso de México. Bueno, instrumentos de política industrial. Vamos a señalar en un contexto de alta rotación en la titularidad de la Secretaría de Economía, bueno, en el año 2019 se presentó un decálogo de política industrial, en 2022 se presentó el documento de política industrial, y claro, fue en junio de 2023 ya con Raquel Buenrostro, Secretaría de Economía, en coordinación con Hacienda, cuando se presentan 4 decretos cuyo objetivo es el impulso a la inversión privada, la productividad nacional y la capacitación de la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, son decretos, ¿verdad? El primero que busca impulsar la inversión alrededor de los polos de desarrollo en el corredor del Istmo de Tehuantepec, ¿no? El decreto de agosto, que por cierto fue derogado hace unos días por el decreto del mes de abril, que impone aranceles a un grupo de productos originados en países con los cuales México no tiene tratados de libre comercio, y el decreto de noviembre de 2023 vinculado a el impulso a la inversión, actividades de exportación. Un diagnóstico preliminar, claro, vamos a concentrar la discusión particularmente en los decretos arancelarios. Es muy importante señalar que el decreto de abril proyecta de forma temporal el arancel a 544 productos originados en países con los cuales México no tiene tratado de libre comercio. El arancel va de un 5 a un 50%, y es importante señalar que el 64% de estos productos presentan un incremento de una tasa arancelaria de 35%, 31 fracciones el 25%, y es un decreto que estará vigente en los próximos 2 años. Centrando la atención en los decretos, llama la atención como las industrias autopartes, química, electrónica y eléctricos son industrias favorecidas en los 4 decretos. Cierto, también son industrias que gozan de fuertes estímulos en el contexto de los programas IMEX.
En el decreto de agosto y el de abril de 2024 se incorpora la industria siderúrgica y del aluminio y algunas industrias muy importantes en generación de empleo como calzado. Es importante señalar, ¿no? O sea, que el comercio de estos 544 productos representa casi el 25%, una cuarta parte del comercio que tiene México con China, con Corea del Sur y con la India, países con los cuales México no tiene tratado de libre comercio. Y claro, en términos de los niveles de concentración del comercio, bueno, el impacto arancelario afecta al 6% de las importaciones en estos productos originados en China, y claro, dado los niveles de concentración del comercio, afecta al 17% de las importaciones originadas en la India. El arancel para estos países crece hasta alcanzar el 30% en términos de arancel ponderado, ¿no? A pesar, esto es muy importante, ¿no? A pesar de que estamos ante un grupo de 544 productos, la mayor concentración del arancel se localiza principalmente en productos de acero, aluminio y algunos productos que forman parte de la industria de autopartes, ¿no? En menor medida, pero también de importancia, aparece plástico, caucho y la industria del calzado, ¿no? O sea, me parece que este es un dato muy importante, porque a pesar de que el decreto arancelario impacta a 36 capítulos del sistema armonizado, el mayor efecto se localiza en apenas 10 capítulos, y apenas los capítulos de acero y aluminio son responsables de más del 50% de este arancel aplicado a países con los cuales México no tiene firmado un tratado de libre comercio, ¿no? Claro, a nivel de productos se identifica la alta concentración, pues en el caso de la India, 7 productos explican el 80% del incremento arancelario y particularmente son productos del aluminio. En el caso de Corea del Sur estamos hablando de 23 productos también vinculados a la industria de acero y aluminio. En el caso de China, con un comercio más diversificado, tenemos 54 productos, ¿verdad?, que absorben el 80% del arancel, y particularmente destacan industrias de acero, aluminio y algunas del sector de autopartes, ¿no? Es importante señalar que a pesar de que los decretos apuntan a la importancia de retomar la inversión, la proveeduría nacional, bueno, estos decretos arancelarios son coherentes y altamente funcionales a las reglas de origen establecidas en el TEMEC, particularmente los capítulos dedicados a compra de acero y aluminio, son coherentes con los aranceles aplicados a productos chinos en Estados Unidos desde 2018, y por lo tanto es un claro freno a la presencia china de Corea del Sur e India y un importante impulso a la industria de Estados Unidos y de Argentina, porque es muy importante, recuperando algunos comentarios del profesor José Romero, indicar que la industria siderúrgica en México opera en un mercado altamente concentrado, donde 4 filiales extranjeras, ¿no?, con participación de capital argentino, por cierto, a través de Grupo Teaching, explican casi el 80% de la producción de acero y aluminio en México, y por lo tanto tendríamos que evaluar, ¿no?, los verdaderos impactos que tienen estas medidas sobre procesos de integración en la planta productiva nacional, ¿no? Quiero también comentar de paso que un dato que me llama la atención es que en el contexto de los decretos que buscan impulsar la inversión en el sureste del país y la inversión en la industria de exportación, identificamos unos reacomodos muy importantes. En el año 2023, ¿no?, identificamos una fuerte recuperación de la inversión como parte del PIB roza al 25%, es un nivel que no se veía desde hace 11 años, pero fue la inversión privada nacional el motor. La inversión extranjera directa incluso retrocede algunas décimas de punto, y la inversión pública nacional crece en 0.4 puntos porcentuales del producto.
También llama la atención que el principal factor de recuperación detrás de la inversión se localiza, ¿verdad?, en la inversión privada en construcción productiva. De hecho, destaca la fuerte correlación positiva entre este indicador con la tasa de crecimiento del PIB, y de 2022 y 2023 destaca la fuerte correlación positiva que presenta la tasa de crecimiento del producto con la inversión privada en maquinaria y equipo importada en un contexto de depreciación del tipo de cambio y de tasas de interés elevadas, ¿no? En línea con estos planteamientos, también destaca que a nivel subnacional, las entidades federativas que durante el periodo 2018-2022 elevan ritmos de crecimiento por arriba del dato nacional y por arriba del periodo previo son Oaxaca y Tabasco en la región sur-sureste. Y claro, la reactivación del crecimiento del producto estuvo impulsada por la reactivación del sector de la construcción y detrás de ella la reactivación de la inversión fija bruta, en este caso estatal. O sea, comentamos esto porque será muy importante en términos de un grupo de conclusiones. El fenómeno del nearshoring solamente está a nivel de papel. Si se observa, será un proceso de próximos años, los próximos 6 años. Llama la atención que la inversión extranjera directa no ha repuntado, ¿sí? De hecho, como parte del PIB retrocede, pero sí hay ciertos reacomodos donde destaca, por ejemplo, que desde 2018 la inversión extranjera directa dirigida a industria manufacturera crece, ¿verdad? 4 veces igual que la inversión argentina, y la última, claro, altamente vinculada a los decretos arancelarios de noviembre y de abril del presente año, ¿no? O sea, comentamos esto en términos de estas crecientes expectativas con respecto al fenómeno nearshoring. Hay que destacar que en la década de los 90, ¿verdad? Y en el contexto de los procesos de desregulación y privatización, la inversión extranjera directa rozó una tasa de crecimiento del 20%, pero el Producto Interno Bruto creció apenas al 3.6%. Comento este dato porque hoy la expectativa de diferentes opinólogos analistas indica que el fenómeno de nearshoring permitirá a la economía mexicana crecer a una tasa de al menos 5%. Esto no se vio en la década de los 90, ¿no? Cerramos con algunas conclusiones, recomendaciones. La más importante, ¿no? O sea, ante el TEMEC, los aranceles bilaterales, la reconfiguración de las cadenas productivas, la estrategia de China se basa en la triangulación del comercio. Esto no lo comentamos, aparece en otros documentos, del comercio a través de Vietnam y México, y en el nearshoring con nuestro país. Los decretos arancelarios, a pesar de que hablamos de un grupo importante de productos, concentran el efecto arancelario en acero y aluminio de origen asiático y por lo tanto se protege a la industria instalada en México y en Estados Unidos. La siderúrgica en México opera en un mercado concentrado, dominado por empresas de capital extranjero que explican 3/4 partes de la producción nacional, de tal forma que estas medidas, a pesar de que se anuncian con importantes incentivos para elevar la inversión, bueno, realmente sin políticas industriales activas terminan beneficiando al oligopolio transnacional que funciona en México y a la siderúrgica estadounidense a través de compras de acero y aluminio y aranceles, ¿verdad? Impuestos a productos chinos en Estados Unidos, ¿no? O sea, la buena noticia, o sea, en términos de decretos, coincidentemente con los decretos que buscan impulsar la inversión, observamos sí una muy importante correlación positiva los últimos 30 años entre coeficiente de inversión privada en construcción productiva y crecimiento del producto. La recuperación del coeficiente de inversión del 2023 descansó en la inversión privada nacional y no en la inversión extranjera directa. Claro, ello puede estar asociado a las expectativas vinculadas al nearshoring y su institución, pero también consideramos que los decretos en parte están impulsando la inversión y en un contexto incluso de altas tasas de interés, ¿no?
A nivel subnacional, Oaxaca y Tabasco son grandes ejemplos, ¿verdad?, de la importancia que tiene la inversión pública estatal como un factor que al complementar la demanda interna impulsa la actividad económica de las entidades federativas, ¿no? O sea, a partir de lo anterior, los próximos años deben de ser, ¿verdad?, estar vinculados a la generación de una bolsa de recursos vinculada a elevar la inversión pública en grandes proyectos de infraestructura, claro, bien pensados para que no ocurra lo que seguramente nos va a comentar ahora Jorge López, ¿no? O sea, el fenómeno de Chiapas, ¿verdad?, y proyectos millonarios, pero mal planeados, ¿no? O sea, llevar el coeficiente de inversión pública a un nivel al menos del 5% del PIB, desde una perspectiva que vaya más allá del presente sexenio, de cara a 2030, y solamente con esta y otras medidas podemos aprovechar los procesos globales. Si no lo hacemos, pues corremos el riesgo, ¿verdad?, de que más bien México profundice su papel como socio maquilador, claro, pero a diferencia de años pasados, ahora con una mayor presencia estadounidense debido al creciente freno a las importaciones chinas en función de intereses de Estados Unidos y claro, donde México se alinea a la estrategia norteamericana, ¿no? De mi parte sería todo y estamos atentos a los comentarios. Pues muchísimas gracias al doctor Samuel Ortiz. Daremos ahora la palabra al siguiente ponente. Les recordamos que al final tendremos un tiempo para la discusión con los ponentes, así que si tienen preguntas, empezar a formularlas. El doctor Jorge Alberto López Arévalo nos presentará la ponencia Chiapas, estancamiento secular y futuro incierto. El doctor López Arévalo es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Santiago de Compostela, en España. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha sido profesor investigador visitante en diversas universidades. Él fue ganador de la Cátedra Extraordinaria de Economía Tomás de Mercado de la Universidad de Salamanca en 2009 y del equipo ganador de la convocatoria global que emite la Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe en 2014. Ha publicado artículos científicos en diversos países y ha sido ganador también del mejor artículo de economía publicado en 2021 en la revista Latinskaya América de la Academia de Ciencias de Rusia. Él es miembro también del SNI y tiene el nivel 2. Bienvenido, doctor López. Adelante, sí. Ajá. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores del foro que nos han invitado a participar en este evento y volver a regresar a la Facultad de Economía, y me da gusto ver a algunos exprofesores míos por aquí enfrente. Entonces, vamos a tratar de analizar la situación de Chiapas en el contexto nacional. Le pusimos estancamiento secular y futuro incierto, dada la situación que se vive en la entidad, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es analizar el funcionamiento de la economía de Chiapas en un periodo de muy largo plazo, es decir, qué ha ocurrido desde 1900 hasta el 2022, que es cuando se tiene alguna información. Y básicamente nos centraremos también en el periodo de 1980 a 2022, qué es lo que ha ocurrido dentro de esta situación, ¿no?, que nosotros le llamamos de crisis estructural y de una especie de democratización de la pobreza, porque la pobreza está bastante generalizada en el Estado, ¿no? Entonces, desde que existen mediciones de la pobreza en 1990, Chiapas ocupa el primer lugar en pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio, ¿verdad? Y también a nivel de pobreza en general y de pobreza extrema en los cálculos del análisis de la pobreza multidimensional, ¿no? En 2022 se dice que hubo una reducción importante de la pobreza de acuerdo a los datos del Coneval, pero puede ser una disminución de carácter coyuntural y está vinculada nada más a la pobreza de ingresos, ¿no?
Entonces nosotros planteamos de que el cambio estructural más importante que ha ocurrido en la economía de Chiapas en los últimos tiempos ha sido la migración de manera importante y significativa de su población, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de crisis estructural? Esta es en la perspectiva que planteaba el profesor José Valenzuela un poco, ¿no? Decir de que hay crisis dentro del capitalismo, la mayor parte de las crisis son cíclicas, ¿no? Pero que hay crisis de carácter estructural en las cuales el capitalismo no puede salir por sí solo, sino sale a través de cambiar el modelo o patrón de acumulación. Lo que ocurrió en la crisis del 29-33, que salió con el estado del bienestar, lo que ocurrió a nivel mundial en la crisis de los 70, que salió prácticamente con el neoliberalismo. Entonces nosotros vemos de que una crisis de muy largo plazo que está presente en la economía del estado de Chiapas, ¿no? De alguna manera nos habla de este fenómeno de la crisis estructural. En los años de mayor prosperidad, la riqueza promedio de los chiapanecos, por ejemplo, llegó a representar apenas 2/3 del resto del promedio de los demás entidades federativas del país, ¿no? El año, básicamente aquí podemos ver, y lo vamos a analizar en esa gráfica que en cierta medida nos resume en parte la tragedia del estado de Chiapas, ¿no? Desde 1900 hasta el 2022, y cómo a partir de los años 80 comienza un fenómeno de crecimiento económico, a pesar de que el país tiene un crecimiento económico mediocre, pero en el caso del estado de Chiapas hay un proceso de crecimiento en términos del Producto Interno Bruto que ya dura prácticamente 42 años, ¿verdad? Entonces una situación, lo puedes ver en distintas gráficas, estos son como la nueva información que nos proporciona el INEGI, cómo la brecha entre Chiapas y el resto del país se va ampliando de manera importante y significativa, sobre todo durante el periodo neoliberal, ¿verdad? Y ahí lo tenemos otra representación desde otra perspectiva en materia del promedio. Si nosotros analizamos en un cuadrante, por ejemplo, de acuerdo a la metodología de Silva de la CEPAL, y ponemos en el cuadrante 1 los estados de alguna manera de alto PIB per cápita con crecimiento económico, o sea, los ganadores y los dinámicos en otra, ponemos los de bajo PIB per cápita y con bajo crecimiento económico, y vamos dividiendo este cuadrante, nos vamos a encontrar que Chiapas se encuentra en el peor de los mundos posibles. Es decir, se encuentra dentro de los estados de bajo PIB per cápita y con decrecimiento económico, ¿verdad? Entonces es una situación bastante complicada, y ahí se encontrarían un poco los estados del cinturón de la pobreza de México, pero Chiapas se encuentra en una situación todavía peor, ¿verdad? Nosotros decimos, por ejemplo, de que qué factores han determinado el comportamiento de decrecimiento del PIB per cápita de Chiapas en el muy largo plazo. Nosotros hemos analizado que el capitalismo de alguna forma es uno de los sistemas más dinámicos que ha conocido la humanidad y que generalmente tiende hacia el crecimiento económico, pero ahí de alguna forma tenemos esa dificultad, ¿no? Y lo que nosotros podemos observar en el caso de Chiapas, por ejemplo, es de que hay un proceso de decrecimiento del Producto Interno Bruto per cápita. ¿Cuál es la estructura productiva? Nosotros vemos que retrocede el sector de la industria y el sector agrícola, y lo único que crece en este periodo es más o menos el sector terciario de la economía, ¿verdad? O sea, vemos que Chiapas tiene una estructura productiva basada básicamente en el sector servicios, con un retroceso en industria y agricultura. La industria de Chiapas era básicamente de carácter artesanal, y con el proceso de apertura pues fue afectada de manera grave, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que vemos aquí, por ejemplo, es de que la recesión deja de cumplir, por ejemplo, las funciones positivas que tiene en el sistema capitalista, y que de alguna manera hacen que se dé una versión schumpeteriana de destrucción creativa, y en Chiapas no se presenta. O sea, prácticamente hay una situación de crisis prácticamente permanente. Entonces, nosotros lo que planteamos es la necesidad de un cambio en términos del patrón de acumulación. O sea, ¿qué es lo que podemos entender por esto, no?
O sea, podemos entender de que se debe identificar al menos las siguientes dimensiones: cambios en las formas de producción, de apropiación, distribución y de utilización del excedente económico, ¿no? Cambios en el modo de relacionamiento económico con el exterior, el interior de México y en el mercado mundial. Cambios en el sistema político, en el bloque de poder y en los mecanismos de dominación, o sea, en relación a las clases dominantes que de alguna manera se han convertido en parte de esta perpetuación del atraso económico del estado de Chiapas. Si vemos desde el punto de vista de la relación que hay entre crecimiento económico y distribución del ingreso, podemos ver la situación dramática. Si nosotros creemos que se pueden presentar 4 escenarios, ¿no? Alto crecimiento económico con mejor distribución del ingreso, bajo crecimiento económico, alto crecimiento económico con peor distribución del ingreso, bajo crecimiento económico con mejor distribución del ingreso, bajo crecimiento económico con peor distribución del ingreso. Y podríamos decir en el análisis esto que puede ir de A a la D, pero Chiapas está todavía peor que esto. O sea, ¿por qué está peor que esto? Porque ahí se trata de decrecimiento económico con peor distribución del ingreso. Y ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? O sea, si vemos en el cuadrante en términos del Producto Interno, el logaritmo natural del Producto Interno Bruto y el coeficiente de Gini en el 2022, Chiapas se encuentra en el peor de los mundos posibles porque es el estado que tiene el Producto Interno Bruto per cápita más bajo del país, con la tercera entidad que tiene la peor distribución del ingreso en el país. Es decir, pero lo curioso es que en este cuadrante se encuentran los estados que conforman el cinturón de la pobreza de México, que sería Oaxaca y Guerrero, ¿verdad? Y nos dice de alguna manera de cómo la distribución regresiva del ingreso tiene efectos en materia de crecimiento económico. Si nosotros analizamos la situación del combate a la pobreza y el coeficiente de Gini, ahí tenemos los datos un poco atrasados, vemos de que en el estado de Chiapas no hay una mejoría importante. ¿Cómo ha evolucionado la pobreza entre Chiapas y el promedio nacional? Pues pueden ver ustedes de cómo Chiapas de alguna manera es el estado que concentra una buena parte de la pobreza de su población, un sector muy importante. Y también en la entidad es el estado que tiene una mayor cantidad de pobreza extrema y que pues tiene una tendencia muy ligera a reducirse, ¿no? Entonces, Chiapas explica en términos generales una buena parte de la pobreza extrema del país, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido con esta crisis estructural? No ha podido ocurrir otra cosa que la emigración de la población, ¿verdad? Entonces se comienzan a emigrar fundamentalmente a estados cercanos, posteriormente emigran hacia estados más lejanos y al final buscan la frontera norte y luego a los Estados Unidos de América. Los saldos de netos migratorios, por ejemplo, podemos ver de que Chiapas es un expulsor importante de población. En el decenio del 90 al 2000 expulsa 680,000 chiapanecos, del 2000 al 2010 490,000, del 2010 al 2020 452,000. Si esa gente se hubiese quedado en el estado de Chiapas, la situación sería mucho peor en términos de pobreza, ¿no? O sea, y estos han emigrado a distintos lugares del país y del extranjero. De hecho, Tijuana, Baja California, es el municipio donde más chiapanecos hay de todo el país. Hay 74,000 chiapanecos de acuerdo al censo de población del 2020, ¿no? Que sería una población similar a la que tiene el municipio 18 en población de los 124 municipios que tiene el estado de Chiapas, ¿no? Entonces, también esto ha llevado a que los chiapanecos de alguna forma busquen el norte y busquen los Estados Unidos, ¿no? Y ustedes pueden ver en términos de la detención del total de mexicanos por la patrulla fronteriza, los chiapanecos han llegado en algunos años a ser el 10% de los detenidos por la patrulla fronteriza y en los últimos años rondan como el 6-8%, ¿verdad?
y hay un nuevo impulso migratorio. O sea, ahí se ve como en el 2006, ahí tenemos hasta el 2017, porque la ENIF se dejó de publicar la encuesta de migración de la frontera norte en el 2020, y se volvió a recuperar en el 2022, que se ve un repunte ya de la migración de nuevo de los chiapanecos, producto también de alguna forma de la crisis que se vio profundizada por el COVID. Entonces el número de matrículas consulares se ha mantenido de manera importante en la entidad, y ahí podemos ver en dónde están los chiapanecos. Por ejemplo, en los Estados Unidos están prácticamente en casi toda la Unión Americana. De hecho, no habían chiapanecos prácticamente en los años 90 en los Estados Unidos. De hecho, importantes migrólogos de México, como Tuirán y como ellos, cuando empezaron a aparecer las remesas en Chiapas y que nosotros veíamos de que ya estaban emigrando los chiapanecos, ellos sacaron algunos artículos que decían que no se explicaban cómo habían remesas en Chiapas y no habían chiapanecos en los Estados Unidos. Entonces nosotros veíamos de que ya estaban emigrando y ya habían decidido dar el salto. Y luego hay una tesis de doctorado en la Universidad de Texas de Austin de antropología que se llama ¿Por qué no emigran los chiapanecos? Más o menos que casi los chiapanecos estaban sembrados en la tierra, pero ya estaban emigrando en esa época, ¿no? Y el destino fundamental es la Florida, en segundo lugar California, y ahí está más o menos donde están los chiapanecos, pero están en casi todos los estados de la Unión Americana y en Alaska, ¿no? Entonces, Chiapas, por ejemplo, en la tasa de crecimiento medio anual de las remesas, a partir de la crisis del COVID del 2020 al 2023, casi dobla a la mayor parte de las entidades del país, ¿no? O sea, más que dobla las entidades del país. O sea, la segunda sería, me parece, la Ciudad de México, no alcanzo a distinguir acá, y otras entidades federativas. O sea, esto nos habla también de cierta sospecha en términos de que hay muchas remesas en relación al número de chiapanecos, aunque la expulsión sea de manera muy importante, ¿verdad? O sea, de hecho, San Cristóbal de las Casas, que es la ciudad donde yo vivo, se ha convertido en el municipio que más remesas recibe de todo el país, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, los municipios con mayor registro de matrículas consulares. En primer lugar se encuentra Tapachula, en segundo lugar Chamula, que es un municipio de población indígena, y hay una migración importante de chamulas en los Estados Unidos. Incluso nosotros hemos encontrado un barrio ahí en Tampa, en la Florida, que casi todos son indígenas chamulas, y le llaman ellos el Bití Chamula, el pequeño chamula en Estados Unidos. Se ha traducido de la lengua tzotzil al español, quiere decir pequeño chamula en Estados Unidos, ¿no? Entonces, los principales municipios receptores de remesas, ahí nos encontramos prácticamente San Cristóbal de las Casas, que no solo es el primer lugar en Chiapas, sino de todo el país, y Comitán de Domínguez, que es el 9º lugar en el país y el 2º lugar en el estado de Chiapas. En términos generales, lo que vemos aquí es que la economía de Chiapas ha tenido un crecimiento económico mediocre en el largo plazo, del 1900 a 2022, y también de alguna forma esto en la época neoliberal del 82 al 2022 ha padecido un retroceso y estamos en presencia de una crisis de carácter estructural. De hecho, hicimos los cálculos con los nuevos datos del INEGI y con los datos que presenta el CONAPO de población, y el Producto Interno Bruto per cápita del 82 al 2022 es de menos 0.9% promedio anual. O sea, es una brutalidad prácticamente, ¿no? Y entonces, Chiapas de alguna forma podemos ver que es de los estados que tiene de las peores distribuciones también del ingreso de todo el país, ¿no? Entonces, estamos en una situación bastante complicada, podríamos decir, en el peor de los mundos posibles, ¿verdad? Entonces, si bien en el 2022, de acuerdo a los datos del CONAPO, Chiapas es de los estados donde más desciende la pobreza, en buena medida se debe también a esta política de transferencias de los programas sociales, que son de manera también, hay que decirlo, puede ser de manera coyuntural, y también se debe a las remesas internacionales y nacionales.
es posible que las remesas nacionales sean más importantes que las remesas internacionales, porque los chiapanecos están regados prácticamente por todo el país. Entonces, una de las cosas que nos dan una idea de cómo se ha convertido Chiapas en un estado rentista es que a partir del 94 el gobierno federal comenzó a destinar importantes transferencias y participaciones federales. En términos per cápita, Chiapas es de los que más recibe transferencias y participaciones federales. Y solamente entre transferencias y participaciones y las remesas internacionales son cercanas al 50% del PIB, equivalentes al 50% del Producto Interno Bruto del Estado de Chiapas, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros podemos decir de que hay un retroceso, no solamente un estancamiento. En las teorías del crecimiento económico, esta situación no se analiza, o sea, de cómo una entidad está decreciendo de manera permanente, y en el Estado mexicano no hay una política, de hecho, importante para resarcir estos grandes desequilibrios que existen en el país, ¿verdad? Únicamente a través de la política social, ¿no? Y por otro lado, esta inversión pública que señalaba Samuel Ortiz, de que se ha beneficiado el crecimiento económico de Oaxaca y de Tabasco, en el caso del estado de Chiapas siguen las mismas condiciones, es decir, podemos ver con el indicador trimestral de la actividad económica que el crecimiento económico del Estado es bastante mediocre. O sea, si hiciéramos la gráfica hasta el 2023, saldría más o menos la misma situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha sucedido como esto? O sea, ha sucedido de que los chiapanecos han optado por la migración, ¿verdad? Unos optaron por el EZLN en el 94, ¿no? Otros optaron por la migración y otros ahora están optando, dada la gran descomposición social que hay en la entidad, producto de esta situación de crecimiento económico en el muy largo plazo. Chiapas antes era noticia por el levantamiento zapatista y estuvo de moda en el país y en el mundo, pero hoy está de moda por otra situación más grave y más compleja, ¿no? Que es la presencia del crimen organizado. Entonces, en términos generales, eso era lo que queríamos exponer, ¿verdad? Esta situación que de alguna forma se nos presenta de manera bastante dramática en la entidad y nos habla de los profundos desequilibrios territoriales que existen en el país. Eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos mucho la presentación del doctor Jorge Alberto López Arévalo. A continuación estaremos haciendo una apertura de la mesa para el debate con el público, no sin antes hacer un comentario a la ponencia última. Yo soy especialista en migración y considero que la parte más importante y la contribución más importante que se está haciendo ahorita justamente en Chiapas es esta migración, ¿no? Revalorar que la migración es muy positiva en algunos aspectos y que hay que construir redes importantes y sobre todo mantener esos vínculos con las poblaciones originarias, sobre todo de cultura y de preservación de lengua. Es interesante también todos los indicadores que presenta actualmente el doctor. Considero que nosotros como migrantólogos deberíamos de hacer este trabajo, de ver cómo integrar esta gran economía de los chiapanecos a otras economías. Pues también cierto que existen grandes retos y bueno, yo aquí haría la pregunta básicamente a Samuel también, ¿cómo hacer estas contribuciones? Por ejemplo, en el caso de Oaxaca y Tabasco, que también son estados que han sido rezagados en los últimos, decenios o décadas. ¿Qué hacer para impulsar economías locales con estrategias globales? Lo mismo le preguntaría al doctor José Romero, ¿cómo hacer estrategias locales? ¿Cómo hacer estrategias globales o participar en estas estrategias globales para impulsar sobre todo no economías nacionales, sino economías locales, que es lo más importante y lo más urgente? Abro la mesa a todo el público para
iniciar este primer debate y si no, en el tiempo en el que ustedes desarrollan algunas preguntas, iniciar con estas primeras consideraciones. Adelante. ¿Quieren el micrófono? Sí. Entonces. Sí, si se pueden presentar sus nombres. Gracias. Muy buenas tardes, soy el doctor Cuauhtémoc Calderón Villarreal, soy investigador del Colegio de la Frontera Norte, ¿sí? Entonces, bueno, pues para felicitar a los ponentes que están tocando un tema que es fundamental para el crecimiento y desarrollo económico de México, que es la construcción y la necesidad de impulsar una política de industrialización activa vinculada con una promoción de las exportaciones, y con creación con ventajas dinámicas en el mercado internacional. Mi primera pregunta está ligada al doctor la cuestión la primera decálogo que se está presentando, la primera tesis plantea que la innovación es digamos, la causalidad de la innovación a la inversión, ¿no? Entonces, es una formulación más trumpeteriana, por decirlo así. Esa es la primera cuestión. Ahora, partiendo de una tradición, de la tradición clásico keynesiana, de Adam Smith, de Marshall, Jung, Kaldor y Tyrwell, el proceso, si partimos de la ley de Bell, el proceso es la tasa de crecimiento, ¿no? La acumulación por el capital, que es el que va a provocar la productividad. Y si retomamos, o sea, que es un poco al revés, ¿no? Además, en esta tradición no se separa la acumulación de progreso o de la innovación, sino que va, por ejemplo, el artículo 56 de Kaldor, que es un artículo más delgado, que tiene dos componentes. Y la innovación de ese artículo es que no tiene una función de producción, sino que tiene una función de progreso técnico. Y incluye, esa es una innovación. Que en esa tradición, en el 66, Kaldor define sus tres leyes de Kaldor para explicar el bajo crecimiento o el lento crecimiento en Inglaterra, ¿no? Entonces, la importancia del efecto de los efectos crecientes a escala, ya no a escala de un sector, sino efectos macroeconómicos, que es lo que expone igual Kaldor en su artículo, ¿no? Entonces, y eso está a una visión más neoestructuralista del crecimiento y la necesidad del sector manufacturero como el dinamizador de la economía, que esa es la primera ley de Kaldor, ¿no? Entonces, mi pregunta va en ese sentido, ¿cómo, o sea, en esta escuela, digamos, en esta escuela la innovación es producto de la propia dinámica de la acumulación, ¿no? Más que, y eso la va a distinguir, digamos, de la escuela de proceso técnico endógeno, que separa, digamos, la tradición de Lucas que va a separar la acumulación del capital humano del capital físico. Hay una separación cuando en la práctica
¿Por qué? Porque esta escuela está sujeta a todos los límites que impone la tradición neoclásica, ¿no? Sí, sí, elementos decrecientes, etcétera. Esa es mi primera pregunta. ¿Se los puedo hacer a todos o...? Bueno. Samuel, por lo que yo puedo ver es que lo que tú estás pues planteando es que la política pues comercial, y pues industrial está limitada ahora a puros aranceles. Y que los aranceles se les están aplicando a aquellos países donde no tenemos libre comercio. Pues eso está de acuerdo, o sea, si vemos el CETEMEC, está muy claro que es una política que va a beneficiar más a Norteamérica o a los Estados Unidos, y va a beneficiar más en esta política asimétrica que se está dando y que se ha dado al interior pues, del Telecano. Esa es mi pregunta. Entonces, realmente no es una política industrial, sino que más que nada es una prolongación de la política que yo llamaría el TEMEC, que es el tratado más proteccionista, si yo lo comparo con este Telecán. Entonces, protege más a Norteamérica de la presencia pues, de terceros, ¿no? Eso está claro en las reglas pues, de origen del TEMEC. Ese es mi punto. Y otra última aquí para Jorge, ¿no? Uno, felicitarlo por su intervención. Mira, bueno, esto es una pregunta, ¿no? O sea, el concepto de crisis permanente digamos, en Marx no existe eso. En Marx hay crisis cíclicas de sobreproducción. Y el capitalismo, pues, por todo el mecanismo de valorización, desvalorización, vuelve a su propio nivel. Si planteas que hay una crisis de acumulación, es un enfoque más, ricardiano, en el sentido que lo que dices es que el motor es la masa pues, de plusvalía. Pero en el escenario que tú estás planteando, pues prácticamente no hay una extracción pues, de plusvalía, ¿no? Digamos, a quien le están haciendo la plusvalía, pues sería a las comunidades, no sé. Entonces, yo lo que visualizo, que más que hablar de una crisis permanente, que eso no existe, ¿no? En términos de las crisis. Hay ciclos, hay crisis, vaya, o sea, los documentos del MBR, ahí están muy claros las fechas de las crisis. Lo que yo pienso que tú sabes es un cambio, una regresión en la estructura productiva del propio Estado, que sería un fenómeno de históresis, o sea, es una estructura económica que se está comprimiendo, ¿no? Se está comprimiendo y que sus potencialidades pues, de crecimiento ya no, se está reduciendo. Como dicen los matemáticos, crisis es cambios de un estado a otro. O sea, si paso del estado A al B, o sea, la transición del estado A al B pudiera definir como una crisis. Ahora, la transición aquí es para atrás, no es para adelante. ¿No? Gracias. Sí.
Hola, mi nombre es Daniela y soy profesora de la Facultad de Economía y decirles que fue una gran mesa. En realidad, los temas que tocaron, la forma en que los abordaron fue muy interesante. Yo también tengo 3 preguntas muy breves, una para cada uno. Para el doctor José Romero, si pudiera profundizar un poco en la relación de que el crecimiento, mejor dicho, que el resultado del crecimiento, la innovación resulta en crecimiento y no necesariamente en la inversión. Porque en nuestras clases de macro lo convencional es que nos digan que el crecimiento es resultado de la inversión pública, inversión privada, pero ahí si pudiera ahondar un poco más, sobre todo en el caso mexicano, donde el doctor Samuel menciona las tasas de crecimiento en la inversión nacional, y cómo podríamos decir que sí se han traducido en crecimiento del producto. Entonces, si pudiera ahondar en eso. Y al doctor Samuel, justamente hablando en esta protección que se hace a través de los aranceles y cómo va a beneficiar, una de las conclusiones, cómo va a beneficiar a un oligopolio ya establecido en México, no necesariamente, sí extranjero, pero no de los extranjeros de los que nos queremos proteger, sino beneficia a otros. Mi pregunta es si la política industrial en un primer paso, en un primer momento, no podría ser entendida así como protección arancelaria. Es decir, en nuestro pasado reciente, en la época de industrialización, tuvimos un proceso de protección arancelaria. Entonces, mi pregunta es si ahora, con estas medidas, estos decretos, no podría ser unas medidas incipientes para propiciar industrialización en el país. Y finalmente, para el doctor Jorge, es una exposición muy dolorosa la que hizo, una realidad a la que nos enfrentamos, que generalmente en el centro del país estudiamos economía, pero nunca estudiamos economía regional. No es algo que nos interese. Y mi pregunta tiene que ver o está vinculada al quehacer de los economistas. ¿Qué es lo que podemos hacer los que estudiamos economía y los que nos dedicamos a hablar de política económica respecto a la situación de Chiapas? Y también hablar sobre la contribución en esta idea dual de que los ganadores son ganadores porque se benefician de los perdedores, si lo pudiéramos poner en algún término. ¿Cómo es que México en su conjunto se beneficia lastimosamente de la precaria situación de Chiapas? Porque generalmente se habla como que Chiapas es una carga. Incluso hay actores políticos que dicen que si Chiapas no estuviera en el rango nacional, México crecería más o sería más fácil nuestra trayectoria económica. Pero eso elimina del análisis las contribuciones que efectivamente Chiapas sí hace, y a pesar de que se entienda como perdedor, es una parte fundamental para explicar por qué los ganadores ganan. Bueno, esas eran mis preguntas. Muchas gracias. Podemos hacer una primera ronda y después abrimos de nuevo la segunda ronda de preguntas. Gracias. La primera pregunta de no solo nacional, sino regional. He oído ahí en las estrategias de campaña que vamos a poner énfasis en las vocaciones regionales. Es como si le hubieran dicho hace 50 años al este de Asia que siguieran sus vocaciones regionales. Entonces Corea seguiría produciendo arroz y China también. Si hubieran oído el consejo de las ventajas comparativas de cada una. Yo creo que el sureste no es su ventaja, ¿cómo se llama? Su vocación no es el turismo. Es el turismo porque ha estado abandonada, pero hay que hacer algo con Chiapas. Bueno, y con respecto a la teoría económica hay los teóricos evolutivos llaman a que la inversión y la educación genera crecimiento, les llaman acumulacionistas. Por ejemplo, la Unión Soviética acumuló capital y gente muy educada, pero no despertó el genio de la innovación. En Keynes, por ejemplo, habla de los espíritus animales, que son los que determinan la inversión, pero en realidad, ¿qué es lo que determina la inversión? La innovación y las nuevas oportunidades de hacer dinero. ¿Y de dónde viene eso? De la innovación. ¿Cómo se iba a resolver a largo plazo
en la teoría general, el problema, y por eso decía que a largo plazo todos estamos muertos si no intervenía el Estado, es hasta que se depreciara el equipo de capital, se volviera obsoleto y volviera la inversión otra vez a reanimarse, o que sucediera algún tipo de innovación. Por ejemplo, la productividad. ¿Qué es la productividad? Aumenta el valor de lo producido. ¿Por qué? Porque valen más los productos que ahora se hacen o porque bajan los costos. ¿Y por qué valen más los productos que se hacen? Porque hay innovación en esos productos. Por ejemplo, los iPhones o los coches eléctricos son una innovación que valen más por trabajador que lo que valían unos productos anteriores. Entonces, la innovación es lo que genera mayor productividad y estimula la inversión. Luego, a raíz de un trabajo de Solow que se llamaba el residuo de Solow, que solamente la acumulación de factores explicaba una fracción muy pequeña de lo que pasaba, se inventaron una serie de elementos como el capital humano, número de patentes, etcétera, para reducir ese residuo y explicar de por qué surgía el crecimiento. Pero son cosas que si las sumas no dan el producto general. No es física, es química. Es cómo haces para que en una sociedad fluya la innovación. No es acumulando nada más capital, no es nada más educando la mano de obra, es crear las condiciones para que esa innovación florezca. ¿Y cómo se aprende? Ensuciándose las manos. ¿Cómo se aprende? Sabiendo qué estás haciendo. Y eso es un proceso evolutivo que lleva muchos años. No surge de la noche a la mañana. ¿Cuándo debimos de haber empezado a industrializarnos? Pues hace 40 años. ¿Cuál es el segundo momento mejor para volver a hacerlo? Es ahorita. Pero si estamos con la idea de que va a llegar más inversión extranjera, más inversión pública, vamos a crecer y vamos a innovar, pues no. Simplemente vamos a continuar con la misma productividad, etcétera. Entonces, el secreto en la teoría evolutiva es la innovación. La innovación es la que genera el crecimiento. La inversión, todos estamos de acuerdo, es lo que genera el crecimiento. Pero ¿qué está atrás de la inversión? Pues la innovación. Si no hay oportunidades de inversión, pues no se invierte. ¿Por qué se invierte poco? Pues porque hay pocas oportunidades. Porque otros países, en China las inversiones son brutales. ¿Por qué en Vietnam las inversiones son brutales? ¿Por qué en Corea las inversiones son brutales? Porque hay innovación, está el genio vivo. ¿Por qué aquí no hay México? Porque no hay oportunidades. ¿A dónde invierten los capitalistas mexicanos? En bienes raíces. No se meten a la innovación. ¿Qué producen? ¿Qué producen las escuelas técnicas mexicanas, universidades, centros públicos de investigación? ¿Cuál es su vinculación en la industria? Prácticamente cero, porque no tienen dónde ensuciarse las manos. Hacen puros trabajos teóricos, papers académicos, pero no actividades reales. No sé si contesta la pregunta, pero es otro punto de vista. Claro, bueno, agradecemos las preguntas y bueno, de acuerdo, o sea, en los comentarios, o sea, porque al final, más allá de que los decretos, ¿no? Y con énfasis en el decreto arancelario, busca, y así dice el decreto, ¿verdad?, fomentar a la industria nacional, apoyar al mercado interno y fortalecer la integración a las cadenas productivas globales. Sí, o sea, como mostramos en una de las últimas láminas de
mapa conceptual, pues es una estrategia altamente funcional a los esfuerzos de reindustrialización en Estados Unidos, ya desde Donald Trump, con un cierto impulso a la industria del acero y del aluminio, con la imposición de aranceles a productos chinos y que, por cierto, no se han levantado con la actual administración Biden, ¿no? Entonces, más allá de lo que se revisa en el planteamiento de los decretos, la medida, o sea, busca fortalecer, ¿no? O sea, la integración regional, pero en términos de captura de valor, busca fortalecer, ¿no? Sea el valor agregado de la industria en Estados Unidos, mientras que en el caso mexicano, pues tenemos que colocar, ¿verdad?, un signo de interrogación en virtud de las estructuras de mercado, ¿no? Sea en una industria, ¿no? Me parece clave en términos de sus fuertes encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Y donde, por cierto, hasta hace algunos años, Altos Hornos de México figuraba, ¿verdad?, en el grupo de empresas de capital privado nacional muy importantes en la producción de acero con aplicaciones a industria automotriz. Esa empresa de capital nacional, pues actualmente también ya forma parte, ¿verdad?, de un grupo de inversiones de capital americano. Y de esta forma, pues tenemos que 4 empresas, ¿no?, explican, como observamos en las láminas, 3/4 partes de la producción en la industria del acero y del aluminio. Y por lo tanto, una conclusión que se desprende es que los efectos esperados, no sea positivos para la industria siderúrgica, se trasladan a empresas que operan en entornos globales, benefician a empresas americanas, benefician a Grupo Teijin. No es casualidad que en la lámina que presentamos con respecto a los montos de inversión extranjera directa promedio, pero en primer lugar se presenta China como un país de origen de las inversiones que multiplica por 4 el monto promedio de inversión en industria manufacturera en México. En segundo lugar aparece Argentina en industria manufacturera, pero con una característica interesante, o sea, prácticamente el 100% de las inversiones directas en industria manufacturera mexicana, ¿no?, obedecen a la empresa, ¿verdad?, a Grupo Teijin, a través de sus filiales en México, presentes en diferentes entidades del país, ¿no? Entonces, bueno, o sea, tendríamos que ser muy cuidadosos, ¿verdad?, y de leer, ¿verdad?, estas medidas anunciadas como detonantes, ¿verdad?, de inversiones y demás probabilidad nacional, y más bien lo que tendríamos que señalar es que forman parte de una estrategia que busca en esta creciente competencia comercial, tecnológica de China con los Estados Unidos. O claro, el papel, ¿verdad?, satélite que juega la economía mexicana. O sea, yo no veo, ¿verdad?, planteamientos claros en las campañas presidenciales. Llama la atención incluso que la candidata puntera, y haciendo referencia al comentario del doctor José Romero, a partir del ejercicio del uso de mapas, ¿verdad?, identifica vocaciones regionales y de esta forma el Estado opera como un facilitador, ¿no?, de potenciales proyectos de inversión, sin un cambio radical en términos de planteamientos, ¿no? Cierro comentando, ¿verdad? Claro, es una opinión en términos de la información que comentamos, la evidencia apunta a la importancia estratégica que tiene la inversión aplicada en grandes proyectos de infraestructura. El mejor ejemplo es el sur-sureste de los últimos años, como estimulantes, complementos de la inversión, de la demanda interna, y por lo tanto como un fuerte estímulo a la inversión privada nacional. Me parece que el ejemplo del sur-sureste debería de ser retomado con seriedad de cara a la nueva administración. Claro, el panorama
es poco alentador en un contexto donde parece se le cierra la puerta a planteamientos de una reforma fiscal, ¿verdad? Ante el argumento del control de la deuda, bueno, sea la bolsa de recursos necesaria para financiar estos grandes proyectos detonantes de inversión, se antoja, ¿verdad?, muy complicado de concluir, ¿no? Sea, y bueno, cerrando para la profesora, ¿verdad?, Daniela, claro, sea, son medidas, me parece, todavía muy tímidas. Inicié la presentación abordando cómo la política industrial, ¿verdad?, en el siglo XXI debe tener una lectura multinivel, debe estar alineada a un grupo de variables, ¿verdad?, de índole macroeconómico, microeconómico, cuyo detonante sea el impulso de la inversión y la productividad. Y lo que observamos es que, bueno, quizás se precisan esas alineaciones. Y claro, sea esta política industrial y comercial, pues también tiene que considerar la influencia de fuerzas externas, particularmente los tratados de libre comercio altamente asimétricos. Sea que de cara a la primera revisión del TEMEC en 2026, más bien la apuesta de la nueva administración, ¿no?, hacia 2030 es profundizar la integración comercial desigual y asimétrica, ¿verdad?, iniciada con Salinas de Gortari en la década de los 90, y no veo planteamientos diferentes al respecto, ¿no? Bueno, por aquí puedo dejar mis comentarios. Bueno, sí, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Efectivamente, o sea, cuando se estudia la teoría de las crisis, generalmente se habla de las crisis de carácter cíclico, ¿no? Pero no de las crisis permanentes, y hay una especie prácticamente de inclusión. Puede ser que esta ponencia pueda resultar muy pesimista, pero es la realidad del Estado, es que es pesimista si uno analiza los datos de muy largo plazo, ¿verdad? O sea, y vemos de que hay un proceso de decrecimiento. O sea, ni siquiera se ve el proceso de destrucción creativa del que hablaba Schumpeter. Se destruyen actividades productivas, pero no se crean nuevas, ¿verdad? Hagan de cuenta ustedes con el TEMEC, por ejemplo, la región de la Frailesca, que era el granero del estado de Chiapas y uno de los graneros de México, prácticamente desapareció la producción maicera cuando se abrió el mercado de los granos, ¿verdad? Y únicamente sobrevivió aquella producción maicera de baja productividad de autoconsumo. O sea, ustedes pueden ver de que en las comunidades se sigue produciendo maíz, pero porque estaban desligados del mercado. Los que estaban ligados al mercado prácticamente desaparecieron, ¿verdad? Entonces, en esta situación de no crecimiento económico, pues la entidad a fuerza tiene que drenar población hacia otras entidades del país o del extranjero, porque si no hay crecimiento económico, pues no se genera empleo. Y si no se genera empleo, la gente tiene que salir, ¿verdad?, a buscar empleo. Lo grave de esto es de que en el Estado, por ejemplo, no solo se está fugando la mano de obra no calificada, sino también la calificada. O sea, los ingenieros del tecnológico de Tuxtla, de Tapachula, que producen ingenieros industriales y una serie de bastante buena calificación, y se están ocupando en el centro norte del país, ¿no? Y así por el estilo. O sea, hay una situación bastante grave. Cada sexenio se habla de que se va a tratar de mejorar las condiciones del estado de Chiapas, pero cada sexenio hay una serie de proyectos fracasados. Por eso digo que Chiapas es una entidad, es un cementerio de proyectos fracasados. O sea, y uno lo puede ver a simple vista. O sea, no se necesita, si uno es de ahí, uno se da cuenta rápido. O sea, van a suponer Tuxtla Gutiérrez, que es una ciudad media, ¿no? O sea, y con un nivel de ingreso relativamente alto para el Estado. O sea, tiene 3 aeropuertos, de los cuales solamente aviones. O sea, uno se construyó en un lugar donde no podían aterrizar aviones, porque siempre hay neblinas del piso, ¿no? Y hay vientos cruzados. Entonces se utiliza como Guacarse, es un aeropuerto que en cualquier otro estado del país
sería buenísimo, o sea, porque tiene buenas instalaciones. Y el otro lo agarraron los militares, el aeropuerto que anteriormente nada más a uno llegan aviones. En San Cristóbal de las Cosas hay otro aeropuerto que por economía de escala no se debería haber hecho ahí, porque tenemos cerca Tuxtla Gutiérrez, o sea, es otra inversión tirada a la basura. Ahí está, prácticamente no llega ningún avión, parece que funcionó como un mes nada más. En Comitán hay otro, que tampoco llega ningún avión, y en Palenque hay otro que de alguna forma compite con el aeropuerto de Villahermosa. Entonces, por economía de escala tampoco debió de haberse realizado, ¿no? Entonces, esto de alguna manera nos lleva a esta idea. Se construyeron fábricas de biodiesel, por ejemplo, y no había combustible para que funcionaran las fábricas de biodiesel ahí en la costa, en Tapachula, por ejemplo. Y una vez trajeron un experto de la Unión Europea en fábricas de biodiesel, y cuando vio la fabriquita esto, le dijo al gobernador: oiga, ¿esto es una broma o de qué se trata? Más o menos, ¿no? Entonces, hay una serie de proyectos fracasados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy, por ejemplo? Ni siquiera la teoría económica estudia estos problemas de decrecimiento económico en el muy largo plazo, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer ahí son cambios profundos, ¿no?, en la estructura productiva de la entidad. O sea, y esto nada más lo puede hacer el Estado. O sea, ¿por qué? Porque la iniciativa privada local, aunque hay una desigualdad en la distribución de la riqueza, pues no son pobres comparados con los ricos del país, ¿no? Y en términos de la clase empresarial, la privada nacional, tampoco le interesa, porque pues si el capital va a buscar inversión donde hay rentabilidad, no donde no existen las posibilidades de rentabilidad, la inversión extranjera tampoco le interesa. Entonces el Estado tiene que generar y construir obras de infraestructura importantes, o sea, un poco lo que se está haciendo en Oaxaca, en Tabasco, ¿no? O sea, que de alguna manera esta inversión pública ha generado pues alto crecimiento económico en estas entidades federativas, ¿no? Y en el caso del Estado de Chiapas no ha habido nada, una política de carácter asistencialista. De hecho, esa política asistencialista puede resolver el problema en el muy corto plazo, pero no cambia la situación estructural de la economía del Estado. O sea, el Estado tiene una serie de potencialidades, ¿verdad? Es uno de los estados que más agua tiene del país en este problema de la crisis hídrica, ¿no? Y el estrés hídrico, hay algo de petróleo, hay uranio, litio y algunas cosas por el estilo, ¿verdad? Pero se tiene que generar condiciones para que la inversión productiva, que es capital reproducible, pues se pueda instalar en la entidad y se transforme productivamente, porque Chiapas no era un estado que tuviera condiciones en este proceso de liberalización, como sí lo tuvieron algunas otras entidades que de alguna manera podemos ver de que casi se dibujan dos Méxicos con el proceso de apertura. O sea, entonces nosotros quedamos en el peor de los mundos posibles. Yo no estoy de acuerdo con esas visiones, por ejemplo, del Cuadri que sacan de la manga y que dicen que si Chiapas crecería más, porque ni así sería. O sea, el asunto es de que se requiere de que Chiapas se integre a México, pero de otra manera y de otra forma, con cambios estructurales profundos, ¿no? O sea, porque es un desafío incluso para la teoría económica, ¿no? O sea, tiene potencialidades en el desarrollo también de la industria turística, pero ahorita con la situación que hay de violencia, pues muchos lugares anteriormente dedicados al turismo ya no puede ir la gente, y tampoco sería la única posibilidad de inserción. Hay que transformar productivamente la entidad, y eso lo tiene que hacer la política económica desde el Estado nacional, no lo puede hacer. Y también posiblemente se necesita un recambio de las élites políticas, que son las mismas. O sea, ahorita se ponen la playera de Morena, antes estaban en el PRI, en el PAN, y ahora se transforma en Morena porque ven que es la única opción que tienen posibilidades de acceder al gobierno. Es como era el PRI en los años 70, que todos estaban en el PRI si querían hacer carrera política. Así está pasando ahí, ¿no? O sea, prácticamente son los mismos actores políticos, ¿no?, los que de alguna forma han perpetuado el atraso, y ahí les conviene. O sea, les conviene altos niveles de pobreza porque más recursos se canalizan para el combate a la pobreza, ¿no? Eso sería, ¿no? ¿Quieres hacer otra ronda? Sí, hay.
Bueno, continuamos con la segunda ronda de preguntas, por si alguien del público quiere realizar otra pregunta a los jóvenes de atrás. ¿Habría alguien más para participar? ¿No? La compañera de adelante. Buenos días. Ahora Leibon, estudiante de Economía, octavo semestre. Estamos hablando de que es de carácter asistencialista, principalmente las políticas aplicadas, que no tenemos una política de infraestructura realmente o una política de industrialización. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué es esta oportunidad en este cambio de sexenio que podrían tomar? ¿Cuáles son estas oportunidades desaprovechadas a través de tantos sexenios que se han enfocado a nivel macro más que al nivel micro, que sería un poco más hacia el nivel local? Si realmente se podría integrar una política industrial a nivel local que desarrollara lo que son los estados, principalmente, como decía el profesor, el doctor, poder realmente elevar esta inversión del Estado a realmente ser una inversión productiva, realmente tener este carácter no solo de asistencialista, de que lo resuelvo para que mi sexenio termine y ya con eso termine yo. Entonces, podríamos hacer algo para que sea más hacia futuro y resolver estos problemas, aunque fuera de poco a mediano plazo. No, esa sería como que mi pregunta. Sí, ¿alguien más de los jóvenes quiere participar? Bueno, pues entonces estaremos concluyendo esta mesa con esta última pregunta y bueno, la ronda es para cada uno de los ponentes. Muchas gracias a todos. Mira, yo creo que se ha logrado mucho. Se hicieron las obras de infraestructura que todos conocemos del Tren Maya, el transísmico, la refinería de Dos Bocas, aeropuertos, etcétera. Yo creo que más que en cualquier otro sexenio. Se entrega la economía sin crisis financiera, como sucedía en otros. El peso está estable. Se hicieron programas sociales amplios y no se incrementaron las tasas impositivas, etcétera. Han sentado las bases para que el nuevo gobierno, pueda aplicar el segundo paso. Están la nueva administración entra con un capital político enorme y con posibilidades de hacer una planificación de la economía. La cosa es si lo va a hacer, pero tiene una oportunidad de oro de hacerlo. El Tren Maya no nada más es para turismo, puede fomentar toda una actividad industrial en todo el sureste. Obviamente el transísmico. La cosa es cómo hacer desarrollo regional y buscar nuevas ventajas comparativas que no tienen, no buscar el turismo como la única salida, sino un desarrollo productivo. Creo que los países no cambian en un sexenio. Los casos, por ejemplo, de los países exitosos últimamente, les tardaron 50 o 60 años para lograr el estado que tienen ahorita. Entonces, es una gran oportunidad ahorita de hacerlo. Hay que seguir presionando para que podamos tener una política industrial. El principal obstáculo, desde mi punto de vista, es precisamente el Tratado de Libre Comercio, que le pone muchos obstáculos a poder diseñar, etcétera, para que no nos acusen de prácticas desleales de comercio. Pero hay mucha oportunidad que queda fuera del ámbito del Tratado de Libre Comercio que se puede hacer. Yo creo que pocas veces en la historia de México estamos en el umbral de que se pueda hacer algo. Espero que se logre.
pero que haya voluntad política, que se convenza a los tomadores de decisiones que es posible planificar el desarrollo y que sea un desarrollo regional y global. Pero yo creo que es posible, ojalá y se haga. Sí, Gustavo, muy una pregunta, ¿verdad? Que invita a la reflexión. Los retos son diversos, no sé, en materia macroeconómica, el papel del financiamiento es crucial en la tarea de vincular a más empresas a la dinámica de comercio que abre esta opción, ¿no?, denominada deslocalización cercana, porque una restricción fundamental para la empresa de menor tamaño, pues reside en su sobrevivencia, ¿no? O sea, en la capacidad de conseguir crédito, ¿no?, barato a tasas preferenciales, ¿no? O sea, el papel, ¿no?, sea que desempeña, ¿no?, sea la inversión pública como detonador de la demanda, ¿no? Pero a nivel microeconómico sí coincido, o sea, un enfoque que está presente ya en la visión, ¿no?, la política industrial en Estados Unidos, no sea el énfasis en apoyar a las empresas, ¿no?, para elevar procesos de aprendizaje, para reducir el factor de incertidumbre que acompaña a los proyectos de inversión, elevar la rentabilidad, ¿no? O sea, como siguiendo a Chan, el papel que juegan las compras públicas en la medida en la que aseguran la demanda a las empresas de menor tamaño, se convierten en tareas en términos de impulsar a la empresa de menor tamaño, ¿no? O sea, el papel del Estado como agente muy importante, ¿verdad?, junto con la gran empresa, considerando que a la empresa le interesa el fomento de la propiedad nacional en términos del cumplimiento de reglas de origen, en términos de programas de capacitación, ¿no?, de fuerza laboral, no sea vinculada a las nuevas dinámicas regionales, ¿no?, con factores que permitan impulsar, no sea la inversión y la productividad, no sea, y con ello elevar los niveles de proveeduría nacional. Me parece que es el principal reto, ¿verdad?, de cara a la presente, a la siguiente administración, porque si la historia va a profundizarse en términos de que tenemos sectores exportadores dinámicos creciendo a tasas de 2 dígitos, pero la productividad se encuentra estancada y ante ello pues una creciente presencia de valor agregado importado y por cierto crecientemente asiático, ¿no? O sea, coincide en la importancia, ¿verdad?, de replantear, ¿no?, el tratado de libre comercio, lo muy complicado, ¿no?, o sea, en términos de que la administración actual, más bien, insisto, profundiza un compromiso con la integración en Norteamérica, realmente los capítulos inversión, propiedad intelectual, selección de controversias, reglas de origen, al otorgar trato nacional a los inversores extranjeros, ¿verdad?, al prohibir, ¿verdad?, cualquier esfuerzo de transferencia de conocimiento y tecnología, asociaciones con empresas de menor tamaño de capital nacional, es una fuerte restricción para generar procesos de transferencia de conocimiento y aprendizaje, ¿no? O sea, ojalá que de cara a la primera renegociación en 2026, bueno, la parte mexicana, ¿verdad?, ponga sobre la mesa estos temas, si realmente el interés de Estados Unidos es elevar los niveles de valor agregado nacional en el comercio regional y ante, ¿verdad?, la creciente presencia, ¿verdad?, de Asia en segmentos de alta captura de valor, ¿no? Bueno, miren, en relación a esto me parece de que una situación de desequilibrios tan profundos como los que existen en el país y de desequilibrios regionales y territoriales tan importantes, se tiene que desarrollar una política de Estado, tal vez similar a lo que se planteó en China con la marcha hacia el oeste, ¿no?
que significó reorientar importantes recursos materiales, financieros y humanos, y que les permitió eliminar prácticamente la extrema pobreza en esta región, que estaba en una situación distinta a la parte de la China que estaba cercana al mar, ¿no? O sea, se tiene que impulsar un proyecto de gran envergadura para hacer transformaciones productivas importantes, ¿no?, en estas regiones. De hecho, ya lo señalaban acá los compañeros, lo han señalado, de que en el caso de Tabasco y Oaxaca, en los últimos años ha habido crecimiento superior al promedio nacional y fundamentalmente impulsado por la inversión pública. Eso es lo que se tiene que hacer en el Estado. Hay quien dice, bueno, pues está el Tren Maya, bueno, pero llega hasta Palenque, y Palenque está más en el hinterland de Tabasco que en el hinterland de Chiapas, por ejemplo. Y párenle de contar, no hay obras de infraestructura importantes. Ahorita parece ser que están rehabilitando el tren que le llamaban la Bestia, ¿no? O sea, lo están rehabilitando y posiblemente lo echen a funcionar dentro de poco, que se había destruido con el huracán Stan. Sí, esa sería una obra de infraestructura, pero eso se tiene que multiplicar, mejorar la conectividad, las carreteras, los puertos. El puerto de Puerto Chiapas, que antes se llamaba Puerto Madero, se hizo en un lugar que no era apto para hacer puertos. Se debió haber hecho tal vez en Puerto Arista, pero por intereses particulares se hizo en un lugar que se tiene que estar dragando permanentemente. Si ustedes llegaran, ahí ven holandeses que están con maquinaria dragando casi todos los días del puerto, donde casi no llegan barcos. Entonces son cosas que de alguna manera se tienen que hacer bastante bien orientadas y con una planeación estatal, pues más o menos que parta de un diagnóstico certero, ¿no? Porque les vuelvo a repetir, es un cementerio de proyectos fracasados, ¿no? O sea, y ya no se puede dar el lujo a estas alturas del país de que estos estados sigan a la cola de la cola y cada vez lleguen hasta el momento que ya no pueden caer más, ¿verdad? O sea, de hecho tenemos 42 años perdidos prácticamente, ¿verdad? Si en México hubo una década perdida, aquí hay 4 décadas perdidas. Entonces es una situación grave, ¿no? Y esta únicamente se podrá hacer a través de la intervención del Estado en la economía. No hay otra manera, ¿verdad?, de poder sacar. Y en relación al turismo, yo comparto esa idea. Una ocasión, estando en China, por ejemplo, una guía de turistas le pregunté por qué el servicio para los turistas aquí en China es malo. Y me dijo ella, mira, es que nosotros no estamos trabajando para recibir turistas, estamos trabajando para ser turistas. O sea, ese cambio de actitud es muy distinto, ¿no? O sea, nosotros queremos ser turistas, no recibir turistas, y para eso estamos trabajando. O sea, de alguna forma creo yo que es también esta actitud. Entonces nosotros tenemos que transformar productivamente la entidad, o se tiene que transformar productivamente. Hay potencialidades ahí, no es un problema de que no existan potencialidades, sí, pero hay que generar obras de infraestructura. O sea, simplemente la entidad está muy mal comunicada. O sea, sí, vamos a suponer, yo soy de un pueblo ahí que se llama Yajalón. Una vez me hice 12 horas de San Cristóbal para llegar ahí, y a los pocos días tuve que ir a Ámsterdam y me eché 10 horas en avión, y ahorita está más lejos de ir a mi pueblo que ir a Ámsterdam, ¿no? O sea, y eso tiene que ver con las malas comunicaciones. O sea, la distancia geográficas se puede superar con buenas comunicaciones, ¿no? Ese es el problema que tenemos, ¿no? Yo sería todo, muchas gracias. Sí, tenemos una última intervención del profesor de ICOLEF. Adelante. Sí, bueno, yo en relación a lo que planteó Samuel Ortiz Velázquez, sí, digamos, digamos, yo tengo más de 20 años en la frontera. Yo empecé en Juárez, después fui a Coahuila, de Coahuila me fui a Tijuana. Entonces, prácticamente he corrido toda la frontera norte, y hemos estudiado el fenómeno pues maquilador. Hay varios artículos que he publicado desde el 2006 hasta la fecha.
Sí, Shari, nosotros, como edición, ¿no? El fenómeno maquilador. O sea, la maquila no es un proceso, no genera, no es vector de industrialización, sino que simplemente eso es lo que llamaría es una forma de industrialización, en donde el espacio pues, económico o muerto puedes generar procesos de desindustrialización. Juárez fue desplazada toda la producción pues, de algodón, de cervezas locales y la desaparición del grupo comercial pues, de Chihuahua, por ejemplo. Entonces, es una forma en donde los terratenientes locales, los industriales locales se reconvierten en terratenientes y simplemente dejan el emplazamiento. Entonces, ese es un punto. Segundo punto, el estancamiento o el crecimiento para la economía se explica desde la óptica más que nada por las restricciones que impone el local y ahora entonces, si tú estimas la ley de Powell, lo que se debe saber es que la economía pues, mexicana está restringida en su tasa de crecimiento. Hay un desequilibrio permanente, elasticidad de las importaciones que es mayor a la tasa de crecimiento de las exportaciones. Y lo que el 60% de las importaciones son de insumos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se exportan allá? Entonces, a los Estados Unidos. Entonces, sí, yo coincido con el doctor Justo Derecho, sí se requiere una renegociación profunda, un estabilización, pero lo que se requiere es la potencia del poder público que sea capaz de proponer cosas, ¿no? Pero eso es todo. O sea, yo pienso que la esperanza del New Shoring no, digamos, personalmente no considero que va a contribuir a nada y vamos a tener más de lo mismo y bueno, se acabó. Gracias. Agradecemos a todos por su presencia, así como los ponentes de esta mesa, y los invitamos a continuar con los eventos de este foro. Muchísimas gracias y buenas tardes.